Bien, vamos a continuar con este tema de los circuitos RC y RL de primer orden. Se dice que es de primer orden puesto que cualquier variable circuital en estos circuitos se rige por una ecuación diferencial de primer orden. En los videos anteriores habíamos tratado los circuitos capacitivos, después de los circuitos inductivos. También hemos hablado de los circuitos RC, ¿no?, de su respuesta natural, y ahora vamos a trabajar con circuitos RL y vamos a analizar su respuesta natural. Como ya habíamos dicho en el circuito anterior, la respuesta natural refiere a que su respuesta de estos circuitos solo depende a la energía almacenada y no a las fuentes de energía externas, ya sea de tensión y o de corriente. Cuando digo de energía almacenada, en estos circuitos RL, quien almacena la energía es el inductor o bobina, ¿no? En este caso almacena corriente. Bien, entonces para ello vamos a usar o vamos a trabajar con circuitos donde solamente se van a ver resistencias e inductancias, y vamos a trabajar básicamente con esta forma de acá, ¿no? Con este circuito o circuitos eh, que se resuman o que tengan su equivalencia o se lleven a este circuito de acá, ¿no? Se logren llevar a este circuito de acá. Entonces la corriente que va a pasar por esta resistencia es igual a la corriente inicial o la corriente que almacena la bobina por E a la menos T sobre tau para tiempos mayores que cero. El tau aquí es la constante de tiempo, que es igual a el valor de la bobina sobre la resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia que se ve desde el inductor, ¿no? ¿Qué resistencia ve el inductor? En este caso es R, ¿no? Bien, esta es la corriente que se almacena en este circuito, ¿no? La corriente, perdón, en el inductor, ¿no? La corriente que se almacena en el inductor, ¿no?, antes de que se produzca el cambio en este interruptor. Ahora, hay que recordar también que, muy brevemente, que para el caso de la corriente almacenada, por ejemplo, en un inductor, si es que se produce el cambio, ¿no?, el cambio del conmutador, ¿no?, de este conmutador, de este interruptor, se produce en tiempo igual a 0 segundos, hay que recordar, por lo que habíamos visto anteriormente, que un instante antes, 0 menos, y un instante después, 0 más, la corriente almacenada se mantiene constante, ¿no? No puede haber cambio instantáneo de corriente almacenada en una bobina, es decir, la corriente almacenada en la bobina en 0 menos es igual a la corriente almacenada en 0 más, ¿no? Y esto es igual a IL en 0, obviamente, ¿no?, donde se produce el cambio. Un instante antes, un instante después se mantiene igual. Esto se mantiene cierto para los problemas que vamos a ver, ¿no? Pero, como ya habíamos mencionado anteriormente, si es que nosotros trabajamos con fuentes, ¿no?, que con fuente de tipo impulso, ¿no?, esta fuente sí puede lograr un cambio aquí, en la condición inicial o en la corriente inicial de la bobina. Es decir, esta fuente impulso actúa aquí en tiempo igual a 0, ¿no?, tiempo igual a 0, exactamente aquí. Entonces, esta corriente de acá es la corriente que se almacenó hasta 0 menos, ¿no?, hasta 0 menos. En 0 más, después que ha golpeado, ¿no?, después que se ha activado esta fuente, y como esta fuente solo actúa en tiempo igual a 0, esta fuente es capaz de cambiarle la condición inicial o la corriente inicial a la bobina, ¿no? Pero este tipo de fuente no lo vamos a tratar, ¿no? Los circuitos con este tipo de fuente no lo vamos a tratar. Bien, el que esté interesado puede escribirme sus comentarios, ¿no?, abajo, ¿no?, y yo les puedo hacer un video sobre este tipo de circuitos, ¿no? Son bien interesantes. Asimismo, algo que también vamos a usar nosotros aquí en este tipo de circuitos es, como siempre, la fórmula de Carson, ¿no?, que a partir de una corriente que entra
a un nodo y en ese nodo hay varios inductores u bobinas en paralelo, ¿no? Yo puedo hallar cualquiera de estas corrientes mediante esta fórmula de acá, que ya lo hemos trabajado aquí, ¿no?, en los circuitos inductivos. Esta fórmula de Carson ustedes la encuentran en el libro de Carson, circuitos, ¿no? Lo van a encontrar en la página, a ver, déjenme verificar, en esta página de acá, 211 es la fórmula 5.30. Es bien útil esta fórmula. Bien, entonces ya la hemos usado, así que espero que esté dentro de su arsenal de fórmulas. Asimismo también les comento que varios de los problemas que vamos a ver ahora están simulados, ¿no? Y abajo en la descripción de este video les dejo el link donde ustedes pueden visualizar como estos mismos ejemplos que ahora los vamos a ver de forma teórica. En el video que les voy a dejar, en el link del video que les voy a dejar, yo muestro cómo se simulan, ¿no?, y cómo se obtienen los mismos resultados. Bien, comencemos entonces. Bien, vamos a comenzar entonces. En este primer problema nos piden hallar el voltaje y la corriente, el voltaje en la resistencia y la corriente que pasa por esta resistencia, ¿no?, para t mayores que 0. Noten que aquí en este problema la inductancia ya ha almacenado una corriente, o ya tiene almacenado una corriente de 10 amperios, ¿no? Aquí hay un switch, ¿no?, que al momento que se va a abrir, que es en t igual 0, esta corriente almacenada en la inductancia va a comenzar a fluir hacia la resistencia, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces. De la manera más simple habíamos visualizado en la parte teórica, ¿no?, que este circuito, ¿no?, es básicamente este de acá, ¿no?, el circuito RL sin fuente de alimentación, y la corriente que pasa por aquí por la resistencia es esta corriente de acá, ¿no?, que es IL, la corriente en inductancia, ¿no?, en 0 más, o sea, un instante después que se abre el switch, ¿no?, por E a la menos T entre tau, ¿no?, siendo tau igual a L sobre R. Entonces esta corriente de acá, que es esta, ¿no?, se cumple para t mayores que 0, ¿no? Veamos entonces, aplicamos directamente, ¿no?, entonces en t mayores que 0, a partir de t0 más tendríamos esto de acá, 5 por acá, 10, se ha abierto el switch y acá tenemos esto. De inmediato ya podemos obtener la corriente, ¿no?, que tal como dice acá es IL, la corriente almacenada en esta inductancia, ¿no?, en 0 más, un instante antes, ¿no?, un instante después de 0, ¿no?, del tiempo igual a 0, el tiempo igual del tiempo que se abre este switch, ¿no? Entonces acá sería 10 E a la menos T sobre tau amperios, ¿no?, para t mayores que 0. El tau, como ya sabemos de aquí, es L sobre R. L es igual a 5 sobre R, que es 2 segundos. Esto lo reemplazamos acá, entonces I de t sería 10 E a la menos T sobre 5 medios, o lo que es lo mismo 2t quintos amperios para t mayores que 0. Bien, ahí ya tenemos la corriente y ahora vamos a ver el voltaje. Voltaje no es otra cosa que corriente por resistencia, por lo tanto sería 2 por esto de acá. Entonces voltaje en el tiempo sería 20 E a la menos 2t sobre 5 volts para t mayores que 0. Bien, entonces ya tenemos lo que nos piden. Conviene también mostrar que se puede hacer este problema o esta parte del voltaje de otra manera,
Y para eso hay que recordar que se tiene una bobina donde si asumo que viene una corriente así por la bobina, la caída de tensión sería así. Entonces la tensión en la bobina sería L de L con respecto al tiempo. Bien, entonces noten ustedes que cuando se abre el switch, la tensión en la bobina es la misma tensión que cae en la resistencia. Solo que hay que darle la forma, dado que en el problema nosotros tenemos la bobina así, acá la resistencia y la corriente, tal como nos dice el problema, la corriente está viniendo así en sentido horario. Entonces si viene en sentido horario, esto viene así, que en buena cuenta sería una corriente así. Pero de acuerdo a lo que tenemos nosotros, ¿no? Y también del problema, en el problema la tensión viene de más menos, entonces la tensión está así, más menos, o sea, más menos BT. Entonces no está cumpliendo con esto de acá, que viene la corriente y deja una caída de tensión en la bobina de más menos. Aquí es al contrario, ¿no? Acá es más menos y más bien la corriente está yendo en dirección de del aumento de potencia, de menos a más, no como aquí que va en dirección de la caída de mayor a menor potencial. Entonces lo que podemos hacer aquí es simplemente la corriente la ponemos como menos I. Ahora sí iría así como estoy poniendo, de mayor a menor potencial, tal como aquí está, ¿no? Y tendríamos esta tensión. Entonces ya tenemos el contexto que estamos analizando, ¿no? Aplicado a esto que ya conocemos. Entonces aquí el voltaje sería L, que es 5 henrios por la derivada con respecto al tiempo de la corriente, de esta de acá, 10 a la menos 2 de quintos. Entonces y aquí la corriente es negativa, ¿no? Acá como lo estoy poniendo negativo, entonces acá hay un menos, ¿no? Entonces BT, el menos y el 10 salen, por 5 sería menos 50, derivada con respecto al tiempo a la menos 2t sobre 5. Entonces derivamos esto por aquí, como es negativo, ¿no? El argumento de la exponencial es negativo, sería menos 50 por menos 2 quintos a la menos 2t sobre 5. Bien, aquí entonces este con este se va, acá me quedaría menos 10 menos 2 sería 20 a la menos 2t quintos voltios para t mayores que 0. Bien, entonces esta de acá es otra forma de hallar este voltaje, ¿no? Conviene también hacer aquí otros comentarios. Vamos a graficar cómo son estas curvas. Por ejemplo, acá veamos que es la corriente del inductor, la corriente por la resistencia y el voltaje. Tal como lo hemos visto en la parte teórica, es necesario muy rápidamente recordar que lo hemos visto nosotros así, ¿no? Para un inductor, la corriente almacenada, por ejemplo así, ¿no? La corriente almacenada no puede cambiar instantáneamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí, ¿no?
este es el eje del tiempo y este es 0 segundos. En 0 segundos es donde se produce el cambio del switch, ¿no? El cambio del switch, cerrar o abrir, en este caso abrir el switch. Y si nos dice que hay almacenado en ese inductor una corriente de I sub 0, significa que un instante antes 0 menos y un instante después 0 más, ¿no? Esto es un tiempo muy pequeño entre todos estos, se mantiene esta corriente, no hay cambio. Ojo, esto de acá es un periodo de tiempo muy pequeño, es infinitesimal, ¿ya? Bien, entonces no hay cambio. Entonces yo puedo decir que la corriente en el inductor en 0 menos es igual a la corriente del inductor en 0 más, y esto también es la corriente por el inductor en buena cuenta en 0, ¿no? Dado tal como lo vimos en la parte de la teoría, ¿no? Esto IL en 0 más, ¿no? Es igual a esta corriente de acá. Lo mismo que habíamos analizado en la teoría. No puede haber un cambio repentino de la corriente aquí en el inductor, ¿no? En 0 menos, ni en 0 más, ni en 0. Bien, ahora, dicho esto, nosotros podemos entonces graficar de la siguiente manera. La corriente en el inductor, por ejemplo, en 0 menos, antes de que se abra el switch, es 10 amperios. Entonces en 0 menos, situémoslo por aquí, vamos a poner aquí es 10 amperios. En 0 más sigue siendo 10 amperios, ¿no? Y después viene esta corriente de acá. Entonces esta corriente empieza desde arriba y hace esta caída así. Y caída porque esto es un exponencial con argumento negativo. Y acá sería 10. Conforme avance el tiempo va decayendo. Entonces la corriente empieza acá arriba. Ahora, veamos esta corriente de acá. En 0 menos, cuando el switch estaba cerrado, no había corriente por acá, dado que en 0 menos, el switch cerrado, la corriente de acá circulaba por acá, por este corto, ¿no? Circulaba por acá y no se iba por acá, entonces no había corriente, 0. En 0 menos, 0. Pero después, fíjense cómo aumenta la corriente, esto se abre, entonces la corriente que tiene almacenado el inductor pasa para esta resistencia y comienza a moverse. Entonces tendremos esta corriente. Entonces miren cómo pasa desde 0 hasta acá. Hace esto. Y después hace esto. Aquí es 10. Empieza en 0 y después se va hasta 10 y después baja. Diferente a la corriente por la bobina. Empieza en 10. Y el voltaje en 0 menos, cuando esto estaba cerrado, no había corriente. Si no había corriente, entonces el voltaje era 0 en 0 más, en 0 menos, perdón. Posteriormente, ya para tiempos mayores que 0, viene esta corriente, entonces va a ser, esta tensión, entonces va a ser esto. Para tiempo igual a 0, aquí es 20. Entonces miren cómo la corriente por la resistencia y el voltaje en la resistencia, después que se abre el switch, pasa desde 0 hasta su valor, ¿no? Hasta su valor máximo. Diferente a la inductancia. La inductancia ha permanecido en 10 un instante antes de que el switch se abra y un instante después de que el switch se abrió, ¿no? Entonces de ahí baja. Ahí está la diferencia entre esas tres gráficas. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, en este problema 2 nos piden hallar la corriente I1 y 2 y la tensión aquí en la bobina, ¿no? Para tiempos mayores que 0. Es decir, cuando se abre el switch. Noten que la bobina está cargada con 5 amperios, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tiene 5 amperios ahí almacenados. Bien, vamos a comenzar entonces. Primero, esto de acá no cumple exactamente con el circuito básico de aquí. Acá hay una bobina y una resistencia y un switch. Acá hay una bobina, dos resistencias. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es, o mejor dicho, lo que yo debo de hacer es reducir el circuito. Entonces, reduciendo,
con esto igual. Y aquí estas dos resistencias en paralelo, convertirlas en una sola resistencia, ¿no? Aquí sería 6/5 de resistencia, o resistencia equivalente, ¿no? Bien, entonces con ello nosotros ya tenemos, esto es para tiempos menores que 0, ¿no? Con eso ya tenemos el circuito básico. Entonces para tiempos mayores que 0, de esto se abre, tendríamos esto así, ¿no? 3 henrios, por acá 5 amperios, ¿no? Y acá 6/5. Y acá estaría el BL. Entonces lo primero que yo puedo hallar sería la corriente que pasa por acá, ¿no? Asumiendo que viene así la corriente. Vamos a llamarle IL. ¿No? Vamos a hacer así, que pase por IL. Entonces, de acuerdo a lo que conocemos de acá, sería IL, ¿no? Por esta resistencia, IL sería IL en 0 más. Entonces, IL sería IL en 0 más, que sería 5 por E a la menos T sobre tau, con tau L sobre R, donde L aquí es 3 y R es 6/5, ¿no? 6 aquí, 5 acá. Bien, aquí tendríamos entonces, ¿cuánto sería el tau? 15/6, aquí sería tercia 5, 15/6, que esto sería tercia 5 y tercia aquí de 6/2 segundos. Entonces el ente sería 5e a la menos t sobre tau. Tau es 5 medios, por lo tanto esto es 2t quintos. Bien, amperio para t mayores que 0. Yo ya tengo esta corriente de acá, puedo hallar estas dos corrientes, ¿no? Es decir, esta corriente de acá viene a ser esta corriente que pasa por acá. Entonces voy a regresar a este circuito, ¿no? Regresando, dibujo solo lo que me interesa. Yo sé que por acá pasa la corriente IL, dado que esta resistencia es la simplificación, la reducción de estas dos. Entonces por acá este es 2, este es I1, esto es 3, este es I2 y por acá viene IL. Bien, entonces para yo hallar estas dos, si yo ya conozco esta corriente, no, yo puedo hallar por divisor de corriente. Podría hacer un simple divisor de corriente para hallar, por ejemplo, I2, trabajándolo como conductancia, sería 1/3 sobre 1/2 más 1/3 por IL, y esto nos daría 1/3, 1/3 más 1/2, 2/5, 2/5 IL, después sería 2/5 IL, y L es 5e a la menos 2t sobre 5. Entonces sería 2. Si tendríamos 2e a la menos 2t quintos amperios. Igual para t mayores que 0. Estamos hallando por divisor de corriente. Trabajemos ahora para I1. De la misma forma, I1 trabajamos con conductancias. Acá sería 1/2, 1/2 más 1/3 por IL. Entonces acá sería 1/2
3/5 IL, que en buena cuenta es 3/5 por IL, que vale esto 5e a la menos 2 t quintos, y esto sería 3e a la menos 2 t quintos amperios para t mayores que 0. Bien, entonces ya tenemos este par de corrientes. Ahora la tensión. Bien, para eso vamos aquí, observemos que tenemos este circuito. Del circuito, acá está 3 henrios, acá está BL, acá está 6/5, y por acá pasa IL. Entonces BL no es otra cosa que la corriente por 6/5. Corriente IL por 6/5. Listo, IL ya lo tengo. IL es 5 e a la menos 2 t quinto por 6/5. 5 se va con 5, me quedaría 6. voltios para t mayores que 0. Obvio que esté mayores que 0 porque es cuando se abre se abre el switch, ¿no? Se abre el switch y me queda algo así. Bien, eso sería todo. Entonces, en cuanto a este problema, la idea básica es aquí reducir el circuito y llevarlo a una estructura que nosotros ya trabajamos, ¿no? Bien, continuando, en este problema nos pide hallar la corriente I1, la corriente I2, la corriente IT y el voltaje aquí en esta resistencia para T mayores que 0, es decir, después que se cierre el switch. Noten que en esta inductancia hay almacenado 10 amperios. Aquí en esta inductancia no me dicen nada, entonces yo puedo suponer que hay 0 amperios. Bien. Así como está el problema, nosotros no podemos aplicar directamente esto. Lo que debemos de hacer aquí es más bien reducir esto a esto. Una cosa que acá es importante observar es que aquí el switch está en la misma inductancia, en la misma rama de la inductancia. Entonces, para ello, primero yo voy a reducir esto de aquí. Vamos a reducir esto de aquí. Y para tiempo igual a, ahí voy a trabajar con el tiempo 0 más. ¿Por qué vamos a trabajar con el tiempo 0 más? Tal como les había comentado hace un momento y lo habíamos visto también en la parte teórica, ¿no? La corriente almacenada en inductancia, si es que lo hubiera, no puede cambiar repentinamente cuando hay un cambio brusco, es decir, cuando se mueve un switch, ¿no? Cuando se abre o se cierra, ¿no? Un instante antes es igual, un instante después es igual, ¿no? Aquí es donde se hace cambio en el switch, ¿no? Aquí es donde se hace cambio, ¿no? En tiempo igual a 0, ¿no? Aquí en tiempo igual a 0. Entonces un instante antes y un instante después permanece la corriente igual. ¿Y cómo es que nosotros modelamos ese cambio? Habíamos visto en uno de los videos anteriores, ¿no? Que cuando un inductor tiene condiciones iniciales, cuando se produce el cambio abrupto, acá le he puesto T sub 0, puedo modelarlo de esta manera, ¿no? Sabiendo la dirección de la corriente que está almacenando el inductor, puedo modelarlo de esta manera, como un circuito abierto en paralelo con una fuente de corriente de valor, su condición inicial. Eso es en el cambio abrupto. Entonces, lo mismo hacemos para acá, tiempo igual 0 más o tiempo igual a 0 cuando se produce. Por ejemplo, esto quedaría así. Hacia arriba yo sé que hay 10 amperios. Y yo sé que acá hay 0 amperios. Entonces, ¿qué he hecho hasta allí? ¿Qué he hecho? Ojo, esto de acá
esto que está abierto no es de lo que el switch está abierto, el switch está por acá. También el switch se cerró en tiempo, ya está cerrado en tiempo cero más, entonces no hay que confundir. Acá está el switch que ya se cerró. Acá inclusive podemos hacer esto, imaginemos algo así, 0 amperios, ¿no? Es un circuito abierto. He hecho esto de acá para saber cuánta corriente hay, ¿no? Para poder, cuánta corriente inicial hay para poder obtener la inductancia equivalente. Entonces de acá los dos apuntan hacia arriba, 10 más 0, 10, entonces yo ya tengo mi corriente inicial, que es 10 amperios, apuntando hacia arriba. Bien, y la inductancia equivalente, aquí es las dos inductancias en paralelo, ¿no? Para T mayores que 0, inductancia equivalente sería L1 en paralelo con L2. Acá sería 6 por 3, 18 sobre 9, 2. Entonces, ¿qué queda? Esto es en 0 más, ¿no? En tiempos mayores que 0 tengo estas inductancias en paralelo en tiempo. Entonces, vamos a ensamblar esta resultante de acá, ¿no? Que es la condición inicial. Y junto con esta inductancia equivalente tendríamos algo así. Para tiempos mayores que 0, inductancia equivalente 2 henrios y por acá 10. Acá está 2, acá está IT y acá está BT. Bien, ahora sí yo ya tengo esta forma, ¿no? Que está igual a esta. Ahora sí ya puedo aplicar directamente esto. Entonces IL sería igual a la corriente almacenada en inductancia equivalente por E a la menos T sobre tau amperios, ¿no? Para T mayores que 0. Entonces, siendo tau L sobre R, en este caso L es la inductancia equivalente, que es 2, R que vale 2, entonces esto es un segundo. Lo vamos a reemplazar acá, entonces IL 10 E a la menos T amperios, T mayor que 0. ¿No? Bien, con ello yo ya puedo hallar el BT. Vamos a hallar entonces el BT. El BT no es otra cosa que corriente por resistencia. Sería 2 por esto. Para T mayores que 0. Bien, ahora solo resta hallar estas dos corrientes de acá. Entonces observen que vamos a redibujar regresando. Desdoblamos esta inductancia equivalente en lo que antes teníamos, ¿no? Para tiempo mayor que 0, regresando, obviamente tiempo mayor que 0, aquí tendríamos esto. Por acá I1 y así 10 amperios. Acá se cierra el switch. Hasta la otra inductancia. Y 2. Y noten ustedes que por acá está IT. Bien, tengo una corriente principal, tengo dos inductancias en paralelo, ¿no? Tengo inductancias en paralelo, tengo sus respectivas corrientes en sus corrientes iniciales. Entonces lo que yo podría aplicar ahí es Carson, ¿no? Usando fórmula de Carson. Bien, para la fórmula de Carson entonces debemos de tener lo siguiente.
¿no? Entra una corriente conocida, que es la corriente principal, y se divide en varias corrientes a través de sus respectivas inductancias. Entonces, si yo quiero hallar la corriente en la inductancia enésima, ¿no? Será igual a la corriente inicial en dicha inductancia enésima, ¿no? Más el L en paralelo de todos estos sobre el valor de la inductancia en la cual yo estoy trabajando por todo esto. IT, que es el I principal, menos IT sub 0. IT sub 0 viene a ser la sumatoria de las corrientes iniciales en sus respectivas inductancias. Miren que acá entra la corriente y acá sale las demás corrientes. Acá esta es la corriente principal más bien que está saliendo y estas están entrando. Entonces vamos a darle esta forma de acá. Esta corriente la vamos a hacer entrar a este nodo, sería menos IT. Y estas corrientes de acá, tal como me las han puesto en la condición del problema, las vamos a hacer salir, ¿no? I1 sería así, menos I1, y por acá menos I2. Bien, entonces esta corriente entra y estas dos salen. Vamos a trabajar entonces con esta corriente de I menos I1. Trabajando con Carson sería la corriente inicial en la respectiva bobina. Acá sería menos 10, ¿no? Porque esté en contra, ¿no?, de la dirección que yo he asumido, menos 10, ¿no? Menos 10 más la inductancia equivalente de este paralelo, 6 por 3, 18 entre 9, 2, sobre el valor de la inductancia que estoy analizando, 6, por el valor de la corriente principal, que acá sería menos IT, sería esto, menos 10 y a la menos T, menos la sumatoria de corrientes iniciales, ¿no? Acá yo asumo que esta entra, ¿no?, y las demás entran, pero esta corriente de acá está en contra de la dirección pedida, ¿no?, de esta de acá, de la corriente pedida. Acá sería menos 10, y por acá no hay corriente, menos 0 o más 0, igualdad. Ustedes trabajan con todo esto, simplemente pasen a multiplicar el menos aquí, y uno sería 10 menos 1/3 menos 10 e a la menos t menos 10 más 0, y ustedes hallan la siguiente relación: 20 tercios más 10 tercios e a la menos t amperio, obviamente para t mayores que 0. Bien, lo mismo hacemos con la corriente menos I2, ¿no? Igual forma, acá sería, no hay corriente inicial, 0 más el L en paralelo, el L equivalente en paralelo, 2 sobre la inductancia que estamos analizando, 3, y todo esto permanece igual, ¿no? Paso a multiplicar por menos. Bien, y todo esto a mí me sale 20 tercios de e a la menos t menos 20 tercios a para t mayores que 0. Noten que si ustedes suman, y yo ya he hallado las dos corrientes en su verdadero sentido, ¿no?, el sentido propuesto, no el sentido que yo he cambiado para acomodarlo a la fórmula de Carson, ¿no? Si ustedes, yo ya tengo los verdaderos sentidos. Si ustedes suman, por ejemplo, el 20 tercios con este 20 tercios se van, y aquí sería 10 tercios de e a la menos t más 20 tercios de e a la menos t, sería 30 tercios de e a la menos t, es decir, 10. Les quedaría lo mismo. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, en este circuito nos están pidiendo la corriente IT, que es esta de acá, la que va hacia allá.
BT, que es esto de acá, y 1 y 2 y 3, y 1 y 2 y 3 para T mayores que 0. Noten como aquí las dos bobinas tienen almacenadas sus respectivas corrientes antes de que el switch se abra. Bien, vamos a comenzar entonces. Lo que vamos a hacer acá es, así como está, no podemos trabajar directamente con lo que tenemos, ¿no? Con la forma más básica, ¿no? Lo que sí podemos y sí debemos de hacer es, tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores, reducir, ¿no? Por ejemplo, aquí T menores que 0. Por ejemplo, acá tenemos dos inductancias en paralelo, dos bobinas en paralelo, entonces sería 1, 5 a la menos 1 más 20 a la menos 1, 4. La inductancia equivalente entre esta y esta es 4. Y la corriente equivalente estas dos corrientes iniciales apuntan hacia arriba, 8 más 4, 12 amperios yendo hacia arriba. Bien, T igual a 0. Aquí vamos a sacar toda una resistencia equivalente de todo esto de acá. Por ejemplo, acá 10 está en paralelo con 15. Ahí sería 15 paralelo con 10, 6 ohmios. Este 6 ohmios está en serie con esta de 4, sería 10. Entonces toda esta resistencia de acá se resume a 10, que está a su vez en paralelo con 40. Entonces acá sería 10 en paralelo, 10, que es esta de acá, en paralelo con 40. 8. Entonces mirando todo hacia allá es 8 ohmios. Bien. Entonces hasta ahí nosotros ya hemos logrado sacar la resistencia en paralelo, que es 8 ohmios. Y noten como por acá viene esta corriente, ¿no? Este es IT y este es BT. Así como está, yo ya puedo inmediatamente sacar la resistencia IT, perdón, la corriente IT, dado que ya llegué a esta forma básica de acá. Entonces vamos a trabajar. Entonces IT sería la corriente almacenada, que es 12 E a la menos T sobre tau amperio para T mayores que 0, con tau igual a L, que es 4 sobre la resistencia, que es 8. Esto es 1/2 segundo. Esto lo reemplazamos acá, tendremos que esto es 12 E a la menos T sobre 1/2, o sea 2T amperio T mayores que 0. Y de ahí calculamos el BT, que no es otra cosa que corriente por resistencia, resistencia por corriente, y 8 por IT. 8 por IT, 8 por 12, no, 96, 96 la menos 2T voltios para T mayores que 0. Listo, entonces ya tenemos esta y esta. Vamos a trabajar para I1 e I2. Bien. Aquí vamos a regresar, ya tenemos esta corriente y vamos a regresar a esta parte de acá. Entonces, o primero vamos calculando la I3. Si ya tenemos esta corriente de aquí, vamos a calcular esta. Hallando I3 primero. Bien, yo tengo esta tensión de acá. Yo ya tengo esta tensión, esta corriente. Lo puedo hacer de varias maneras. Si ya tengo esta tensión de aquí a acá, puedo yo hallar la tensión que hay acá. Dicha tensión entre 10 me sale el I3. Puedo hacer eso, o puedo hacerlo por
divisores de corriente sucesivos. Ya tengo esta corriente, puedo hallar la corriente que pasa por acá y la corriente que pasa por acá, por esta resistencia, ¿no? Aquí hay 6, este paralelo es 6 más 4, 10, entonces puedo hallar un divisor de corriente entre esta y esta resistencia, y habiendo hallado esta corriente, de nuevo aplicaría otro divisor de corriente hasta hallar I3. Pero lo más fácil ahorita, vean ustedes, es trabajarlo con tensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá nosotros ya sabemos la tensión BT. Por acá, aquí es 4. Y aquí todo este paralelo de 15 y 10 es 6. Si todo es, aquí sería 4. Estaríamos con 4. Y aquí esto es 6. Vamos a suponer que aquí, de entre este y este punto, sea una tensión B3. Bien, yo ya tengo BT, entonces puedo calcular B3 por divisor de tensión. Sería 6 sobre 4 más 6 por BT. Acá sería 6 entre 4 más 6, 3 quintos. 3 quintos. En buena cuenta sería 3 por 96 e a la menos 2t sobre 5. Entonces B3 por 96 sería 288 sobre 5. 288 sobre 5 e a la menos 2t voltios para t mayores que 0. Bien, yo ya tengo entonces la tensión entre este y este punto. Si divido esa tensión entre 10, tengo la corriente de I3. Entonces, aquí está 15, aquí está 10, aquí tenemos B3. Yo quiero I3. I3 entonces es igual a B3 sobre 10. Entonces I3 sería todo esto sobre 10. Si ustedes calculan 280, todo esto sobre 10, 144 sobre 25 a la menos 2t amperios para t mayores que 0. Bien, ya tenemos entonces I, B e I3. Ahora nos preparamos para hallar I1 e I2. Dado que ya tenemos la corriente principal, entonces dibujamos la parte que nos interesa. Regresamos a este circuito de acá con lo que nos está importando, ¿no? Aquí L1 es 5 henrios. Yo sé que por acá viene 8 amperios. Yo sé que por acá la corriente almacenada es 4. Yo sé que por acá este es 20 henrios. Yo sé que por acá pasa una corriente de I2. Y hacia allá, saliendo del nodo, viene la corriente IT. Ya, tengo esta corriente, sí. Tengo estos otros datos, las corrientes iniciales. Quiero estas dos corrientes. Lo que yo puedo aplicar es la fórmula de Carson nuevamente. Solo que tengo que esto de acá llevarlo a este contexto. Acá la corriente principal entra al nodo y las demás salen. No, acá más bien esta corriente sale y la demás sale. Entonces voy a hacer que esta corriente entre tan solo con multiplicarlo por menos 1, ¿no? Entonces esto sería menos IT. Ahora sí, esta corriente entra y las que yo quiero hallar están saliendo, que es justamente como acá lo estamos tratando. Bien, entonces procedemos, ¿no? I1
es igual a la corriente almacenada. Miren cómo está en contra de la dirección que se me ha asignado ahí 1, entonces acá sería menos 8 más la inductancia equivalente en paralelo, ¿no? Acá le hemos sacado 5 por 20 entre 25, 4 henrios sobre el valor de la inductancia que estamos analizando, el L1 que es 5. Todo esto por, ¿no?, como acá dice, la corriente principal, que es menos IT, IT es esta de acá, entonces acá sería menos 12E a la menos 2T menos la suma de estas dos corrientes, ¿no? Estas dos corrientes, ¿no? Esto de acá, la suma de estas corrientes, que son las corrientes iniciales por los menos 8 aquí y menos 4. Y esto es porque yo estoy asumiendo para esta fórmula de Carson, ¿no?, estas direcciones de corriente. Miren cómo la corriente principal entra y las corrientes iniciales salen, ¿no?, de este nodo de acá, ¿no? Acá esta corriente principal entra y más bien estas corrientes iniciales entran. Entonces por eso yo pongo negativo, porque está en contra de lo que muestra la fórmula de Carson. Bien, si ustedes trabajan todo esto de acá, a mí me sale 8 quintos menos 48 sobre 5 e a la menos 2t amperio para t mayores que 0. Bien, vamos ahora con la corriente 2. La corriente 2 más bien está, la corriente inicial está entrando al nodo, ¿no? Yo aquí he asumido que la corriente inicial está saliendo del nodo, entonces saliendo del nodo, la corriente principal entra, las corrientes salen, entonces aquí es positivo, pero acá la corriente principal entra y esta de acá entra, entonces se encuentra menos 4 más la inductancia equivalente 4 sobre la inductancia que estamos trabajando, que sería 20, y todo esto queda igual. Si ustedes trabajan con esto, a mí me sale menos 8 quintos menos 12 sobre 5 menos 12 sobre 5 e a la menos 2t amperio para t mayores que 0. Bien, ahora si ustedes suman estas dos y 1 y 2, si ustedes suman esta y 1 y 2 y acá, esta con esta se van, y acá 48 menos 48 quintos menos 12 quintos, acá les va a salir menos 60 quintos, ¿no?, que sería menos 12 a la menos 2t. Ese negativo es porque ustedes están usando esta corriente de acá negativa, ¿no? Ese negativo es porque están usando esta de acá, esta corriente principal. Noten que la hemos invertido hacia el otro lado, cuando en realidad su verdadero sentido era este, ¿no? Están hallando esta corriente de acá en este sentido de acá, pero su verdadero sentido era hacia el otro lado. Le quitan el negativo acá a la resultante, que es menos 12 a la menos 2t por menos, entonces la corriente se va a ir ahora hacia allá. Eso era la interpretación del signo. Bien, entonces noten cuánto nos puede ayudar esta fórmula de Carson. Es importante que ustedes la tengan en mente. Bien, eso sería todo.